Bueno, 2:15. Tengo a la ministra Vallejo con nosotros, ya en línea para conversar. Ministra, ¿cómo le va? Un gusto, buen día. ¿Me escucha bien? ¿Está con tiempo, ministra, o tenemos que volar con la entrevista? Usted me avisa. Yo creo que tenemos un tiempo razonable antes que tengo que partir a Valparaíso al Congreso y estoy acá en Maipú. Acabamos de terminar una supervisión de acá del COSAM en donde estamos, que son los avances de obra del segundo COSAM de Maipú, que fue una inversión conjunta del gobierno central con el municipio. Así que estamos en esta pauta desde Maipú y ahora tengo que partir al Congreso, pero yo creo que vamos a alcanzar a ver varios temas. Ok, bueno, le agradezco el tiempo que nos da también. Hay muchos temas importantes, súper relevantes también. Estábamos viendo recién un allanamiento en la zona de Colina, nuevo domicilio, se están buscando armas. Me entero también que hay una noticia súper importante, que es que ingresaron a robar a la Subsecretaría de Prevención del Delito, ministra. ¿Qué antecedentes tiene y qué mirada tiene también? Es la Subsecretaría de Prevención del Delito e ingresan a robar. Sí. Bueno, sobre lo primero, Rodrigo, es que todos estos operativos policiales, allanamientos, los que han estado viendo, por ejemplo, en materia de fiscalizaciones de automóviles todos los días o el decomiso de drogas, son parte del resultado del trabajo del Estado. Hemos tenido y seguiremos teniendo todas las semanas probablemente operativos policiales porque se ha mejorado harto la coordinación entre las instituciones del Estado, ¿no? Las policías que dependen del Ministerio del Interior, con la Fiscalía, con Aduana, Servicio de Impuesto Interno, y eso se está empezando a ver en las acciones, ¿no? Como el Estado está todo el tiempo trabajando para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia y seguir mejorando las cifras, que es lo que esperamos para que la gente pueda empezar a vivir más segura, ¿no? Ahora, lo segundo, efectivamente, la información que nos ha transmitido la Subsecretaría de Prevención del Delito es que hubo un robo en dos como oficinas. Uno, la oficina de la Subsecretaría de Prevención, particularmente el programa Lazos. Se robaron 2 teléfonos y una computadora sin información relevante, por lo que nos han reportado hasta el momento. Destruyeron el dispositivo de seguridad que se tenía para el control del ingreso. Hay cámaras de seguridad, así que esperamos que obviamente la investigación de las policías, la revisión de las cámaras nos permitan dar rápidamente con el paradero de los delincuentes. Y además el robo mayor fue en una oficina de una agencia de publicidad, entiendo, en el mismo edificio, que también se está investigando. ¿Cómo es posible, ministra, que ingresen a robar a la Subsecretaría de Prevención del Delito? ¿Qué explicación hay? ¿Qué razón hay? Bueno, parece absurdo, pero efectivamente ingresaron, rompieron los dispositivos de seguridad que tenían control y eso se vulneró. Entonces va a haber que reforzar obviamente ya los controles existentes de seguridad. Esto ha pasado en otras dependencias de servicio o de oficinas del Estado, de distinta índole. Y por lo tanto lo que tenemos que ver en estos casos cuando se producen es cómo reforzamos las medidas que ya existen de seguridad. Ahora, lo importante dentro de todo es que, por lo que nos ha reportado la Subsecretaría dependiente del Ministerio del Interior, es que no se ha perdido ninguna información relevante con este robo y que las cámaras de seguridad nos van a permitir dar con el paradero de estos involucrados. Ministra, la quiero aprovechar, por eso que voy rápido, si no profundizaría en muchos temas, pero voy rápido para aprovechar el lapso que hay. Detenido el prófugo y detenido en Colombia, ¿qué visión tiene el gobierno, qué imagen tiene el gobierno de esta detención que se hace en Colombia? A ver, lo primero es que nosotros, cuando se produjo el asesinato del carabinero Emanuel Sánchez, dijimos que íbamos a hacer todo para garantizar que hubiese justicia, no hubiese impunidad por este terrible delito. Y por lo tanto se puso a trabajar todas las institucionalidades del Estado en esta materia, desde la Fiscalía, nuestras policías, el Ministerio del Interior, junto con Cancillería, también para dar con el paradero de los involucrados. Eso permitió que fuéramos monitoreando con el trabajo coordinado que se hace, porque somos parte de la Interpol, con la policía de los países vecinos. Y eso nos permitió dar con el paradero efectivamente de esta persona, se logró detener. Esto hubo una importante colaboración de las policías, particularmente Colombia, pero también Bolivia. Y hoy día lo que estamos viendo es bajo los tratados de
poder, o sea, internacionales que tenemos de extradición y que tenemos uno con Colombia, poder traer de regreso a este delincuente para poder juzgarlo con las leyes y el Estado de Derecho chileno. Y esa extradición debería pasar, no deberíamos tener ningún problema. Esa extradición le quería preguntar por el tiempo, para aprovechar que me dejó justo esa frase. Se habla de que puede ser hasta 6 meses. ¿No le parece que es un tiempo muy exagerado? ¿No puede hacer una extradición rápida y juzgar rápido? Bueno, el proceso judicial depende de los tribunales, ¿no? Pero esperamos que en el tema de extradición, que es algo que nosotros coordinamos a nivel de Cancillería, sobre todo con los países vecinos, sea lo más rápido posible. Hay plazos máximos, pero obviamente que esperamos que esto se pueda producir a tiempo, y lo importante en esto, Rodrigo, es que tenemos buena disposición y colaboración a ayudar. Tuvimos hasta una manifestación en redes del presidente Petro. No debería ser tan complejo porque además la persona involucrada no es de nacionalidad colombiana, por lo tanto en los procesos de extradición, cuando se trata de personas de otras nacionalidades, es más fácil para los países donde está presente el delincuente poder enviarlo al país donde se le requiere juzgar por el delito producido que fue en nuestro país. Ministra, ¿qué mirada tiene algo que yo cuestionaba en el día de ayer? ¿Cómo es posible que una persona prófuga haya salido de Santiago, Graneros, Santiago, cruzara todo nuestro país, cruzara la frontera y lo encontramos en Colombia? Más allá de que el fin de la historia es positiva, pero ¿cómo es posible que seamos tan vulnerables, que personas entren con tanta facilidad y que salgan con tanta facilidad, más encima un prófugo que estuvo involucrado en un asesinato de un carabinero en nuestro país, ministra? Sí, es que justamente porque es un problema, es uno de los temas principales que estamos abordando en relación a otros países, ¿no? Nosotros igual tenemos una frontera muy larga y que sigue siendo porosa. O sea, hemos reforzado el control de nuestras fronteras, pero todavía no es 100%. O sea, nuestro país tiene una de las fronteras más extensas de la región y del mundo, y por lo tanto no llegar y establecer un control absoluto en cada metro lineal o kilómetro lineal de nuestra frontera, pero además tenemos un problema a nivel de región, ¿no? Porque no solamente salió de Chile, sino que fue cruzando distintos países. Pero ¿qué autoculpa de la región? Es un problema del mundo. Entonces, está bien, yo lo entiendo que puede haber un problema a nivel mundial, etcétera. Pero ¿qué mirada tenemos nosotros como una autocrítica de que haya sido capaz? Estoy diciendo que es justamente capaz de pasar por todo Chile, se fue hacia el norte, se escapa y sale. Por eso lo digo, porque es un problema real. Lo que estamos haciendo hoy día en las instancias como por ejemplo el Consenso de Brasilia, que reunió a varios países de la región, es cómo abordar de conjunto reforzamiento en nuestras políticas para atacar el crimen organizado que es transfronterizo, que cruza fronteras, que opera en distintos países de distintas maneras. Entonces, uno de los temas justamente es cómo resguardamos de mejor manera nuestras fronteras, y cuando transgrede las fronteras, poder rápidamente detectarlos, y que no sea una tarea solo de un país, sino que sea una tarea colaborativa de conjunto, que es lo que pasó ahora, ¿no? Entonces esto tiene varias capas y varios niveles. Uno es cómo resguardamos de mejor manera nuestras fronteras, que son muy extensas, y que por cierto no podemos tener a un militar cada 100 metros, porque matemáticamente no da, tampoco con toda la tecnología que hemos dado, pero cuando logran cruzar, independientemente de los esfuerzos de los estados, podamos rápidamente pesquisarlo y detectarlo. Entonces, la mejora de las herramientas que manejan las policías, el intercambio de información de nuestras fiscalías, son claves para enfrentar este crimen organizado transfronterizo. Entonces, no solo en esta agenda de seguridad, no solo se trata de cómo reforzamos, insisto, nuestras fronteras, sino que el traspaso de información, cómo nos sirven las relaciones diplomáticas para justamente entender que como el crimen organizado no tiene fronteras, nosotros podamos actuar como bloque también para combatirlo, ¿ah? Porque algunos por ejemplo, cometen delito en Chile, pero el negocio lo tienen en Colombia.
así operan, ¿no? Se entiende perfecto. Y por lo tanto, ahí tenemos que una mejor coordinación. Se entiende perfecto que esto tiene que ser una coordinación integral y lo hablamos incluso hace muchos años también, creo que con usted, incluso con las notas previas a las elecciones presidenciales de cómo se debía tocar esto. Bueno, de manera integral es súper lógico, pero yo también insisto en la autocrítica, y acá cierro, ministra, para no seguir con este tema, es que a mí me parece que no puede cruzar por todo Chile, llegar y cruzar la frontera y salir de nuestro país. Una persona que estaba prófuga. Ministra... Eso es parte igual de todas maneras, no, y aparte para determinar por dónde cruzó, si se cumplieron todos los requisitos de fiscalización, y de todas maneras, para que quede claro, igual nosotros estamos trabajando en algunas otras iniciativas legales para que nos permitan, respecto al tema migratorio sobre todo, que está bastante relacionado también con esto, el cómo poder tener mejores herramientas para identificar y monitorear aquellas personas que han ingresado de manera irregular a nuestro país, y más sobre todo si han cometido alguna infracción o incluso algún delito, para poder tenerlo en la mira permanentemente y poder juzgarlo cuando sea correspondiente. Entonces en eso también se está trabajando, independiente de toda la agenda legislativa que ya hemos sacado adelante en el Congreso Nacional. Ministra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el general Yáñez? Y se lo pregunto porque va a ser formalizado el 7 de mayo. ¿El gobierno se abre a que el general Yáñez salga de su cargo después del aniversario de Carabineros este fin de semana? ¿O lo va a esperar, va a aguantar la formalización y va a seguir en su cargo? ¿Cuál es la posición definitiva del gobierno acá, ministra? O sea, el general Yáñez evidentemente va a participar en el aniversario de Carabineros este día sábado, el día 27 de abril. Ahora, nosotros tenemos un criterio político no procesal que es independiente del nombre o de la autoridad. O sea, esto no tiene, no está diseñado para aplicarse en un determinado caso o persona. El criterio que se ha denominado públicamente como criterio TOA o doctrina TOA, básicamente es una definición política del gobierno que busca no distraer a instituciones clave, en este caso para la seguridad, frente a eventuales formalizaciones o procesos de formalización de quienes están a cargo de esas instituciones, ¿ya? Entonces, no se trata del general Yáñez o de la causa en específico por la cual está siendo investigado, porque esto no tiene que ver con la evaluación política judicial de esto. Nosotros no somos jueces, no prejuzgamos, sino que más bien un criterio político de decir, independiente del caso, independiente de lo que opinemos sobre la formalización, independiente de cómo termine, incluso cómo se apliquen medidas cautelares o no, es una distracción para el funcionamiento de instituciones clave, que su principal autoridad, la persona que está a cargo y que además de su nombramiento o remoción depende del presidente de la República, siga en su función. Entonces entonces ahí es un criterio que aplica para todos, incluido el general director. ¿Que el general director debiera de dejar su cargo antes de la formalización? Es que en esto no nos hemos querido entrar, Rodrigo, en si es justo antes, durante. El tema es que el proceso de formalización, el momento de la formalización, el momento político de la formalización, genera un riesgo al adecuado funcionamiento de la institución, en este caso de Carabineros, ¿ya? Puede ser otro caso, puede ser un ministerio, ¿ya? Si hay un ministro, ministra, subsecretario, subsecretaria que está en un proceso de formalización, más allá del resultado, porque esto no tiene que ver con juicio, va a distraer, termina distrayendo la función del ministerio, y nosotros necesitamos que el Estado siga funcionando, que sus instituciones funcionen. Pero eso ¿cuándo se va a definir? Hay un criterio de la ministra Eso se va a definir en su momento. Porque esto venimos hace rato hablando, si va a seguir, si no va a seguir, que la formalización, que el 7 de mayo, que se va luego el aniversario de Carabineros. ¿Él va a seguir o no va a seguir? Evidentemente, el criterio aplica frente a escenarios de formalización, y el criterio es que dejen sus cargos, ¿ah? Por lo tanto, eso responde a su pregunta. Ahora, el momento exacto se va a saber, o sea, lo van a saber cuando decidamos comunicarlo. Por lo tanto, no vamos a adelantar por lo pronto con la fecha de ese escenario, ¿no? Ok, pero ahí queda claro, ministra.
Ministra, o sea, no tienen como una fecha exacta. Ajá. Quiero llevarla, aprovechando esto y disculpando la molestia, si está con tiempo agotado me levanta la mano y me avisa nomás, ministra, pero quería preguntarle por las 40 horas que ya se inicia este 26 de abril, usted es una de las precursoras, hablamos hace muchos años también acá con la ministra Janet Jara también respecto a las 40 horas, y yo me he encontrado a veces con una, y disculpe la palabra, con una ordinariez también tratando de menoscabar a los empleados, tratando de le quitar 12 minutos aquí, 12 minutitos acá, que almuercen poquito, que acá. Un desorden, un descriterio de algunos empresarios tratando de llegar a la reducción, faltándole el respeto a los empleadores, a los que al final le hacen ganar plata a los grandes empresarios en algunas compañías. En vez de sacarle una hora el día viernes, en vez de restarle a lo mejor una hora de entrada el día lunes, ¿qué mirada tiene usted? Pensando que esto es el 26 de abril y se ha escuchado ese comidillo real, porque me lo ha dicho la gente, que efectivamente hay algunos movimientos manejando minutitos que al final no va a terminar teniendo la esencia de esta ley, que es que la gente tenga más calidad de vida nomás, ministra. ¿Qué mirada tiene? Bueno, evidentemente una cosa es la flexibilidad laboral y otra cosa es el abuso. Y nosotros en esto hemos sido sumamente claros, no se puede abusar del tiempo de los trabajadores. Por eso la reducción de la jornada laboral a 40 horas para todos los que son parte del Código del Trabajo tiene evidentemente una gradualidad, tiene una flexibilidad que lo permiten los acuerdos entre empleadores, sindicatos o cuando no hay sindicatos con los trabajadores, pero también tiene límites, ¿no? Que significan, por ejemplo, no afectar el derecho a colación, que implica además resguardar el principio de la ley que tiene que ver con permitir a los trabajadores y trabajadoras más tiempo de descanso, más tiempo libre, más tiempo para su familia. Eso va a mejorar además la productividad de la empresa y por lo tanto esto de disminuir 12 minutos diarios es como una forma de sobreinterpretar, de defraudar el espíritu de la ley. Y claro, si es que tuviera un acuerdo con el trabajador, no decimos que no lo pueden hacer, pero es de sentido común que eso no va a ayudar al principio fundamental que tiene que ver con darle mejor calidad de vida a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, lo que tienen que hacer los trabajadores con sus empleadores es que decir, esta hora que se disminuye el viernes, si la restan el día lunes, al martes, miércoles, jueves o viernes, por ejemplo, ¿no? Si salen una hora antes el viernes, eso es lo que tienen que acordar. Y cuando no hay acuerdo, no puede el empleador imponer 12 minutos diarios. Eso lo dejo muy claro en la Dirección del Trabajo y nuestra ministra del Trabajo. Entonces, pueden meter ruido algunos, pueden haber rumores en la empresa, pero el dictamen de la Dirección del Trabajo es claro en esto porque hay que resguardar el espíritu de la ley y porque es de sentido común, ¿no? Si vamos a recibir una hora, que sea definamos el día, pero es una hora en el día. Va a ser buena noticia, está siendo buena noticia para muchos desde antes incluso la aplicación de la ley y esperamos que lo sea para los que faltaban, ¿no? Exactamente. Ministra, viene NADE. ¿En qué pie va a ir el presidente Boric en esta reunión con los empresarios? ¿Cuál va a ser su posición, su postura? Ya hemos escuchado declaraciones cruzadas estos días. Quiero saber cuál es la postura final, con qué disposición va a ir el presidente Boric a esta reunión. Bueno, nosotros como gobierno, y más que no puedo adelantar el discurso del presidente, pero nos interesa hablarles a los empresarios y al país también. Porque necesitamos seguir creciendo, pero que ese crecimiento también dé certeza a las familias. Que la familia que hoy día tiene una baja pensión sepa que el día de mañana puede haber un acuerdo en el país de lo importante que es tener un cambio en el sistema de pensiones que le garantice mejor pensión, ¿no? O que este crecimiento que se proyecta entre el 2 y el 3% para este año termine también significando más obras en los barrios, ¿no? Como este COSAM, el que estamos aquí monitoreando su avance de obra. Al final, esto tiene que ver no solamente con la tarea de estabilizar la situación económica, que hemos estado viendo los resultados ya de eso, sino que promover un crecimiento, pero que tiene un sentido, ¿no? Que el crecimiento no se trate solo de que la minería hoy día anota su precio del cobre histórico, ¿no? Estamos en un momento de buenas noticias para la minería. Creció en los últimos 4 años un 7,7%, el mayor crecimiento de los últimos 4 años, la actividad minera, pero ¿en qué se traduce eso para la gente? ¿Qué certeza le damos a las personas? Entonces este diálogo también tiene que basarse en eso, ¿no? En los acuerdos, en el Congreso, ahí los parlamentarios son clave. Pero si seguimos creciendo y no hay un pacto fiscal que redistribuya la riqueza. Yo, por ejemplo, soy ministra de Estado. Nuestro pacto fiscal propone que los impuestos a la renta
aumenten para los que ganamos más de 4,5 millones. Probablemente tú, Sepul, nosotros deberíamos pagar más impuestos, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a pagar más impuestos si eso va a significar mejorar la salud de las personas, mejorar las pensiones de las personas, mejorar la seguridad en los barrios de las personas? El pacto fiscal tiene que ver con eso, con que crezcamos, pero que no signifique solo más dividendo a los directores de empresas, a las altas autoridades o a las empresas mismas, ¿no?, en sus utilidades, sino que también podamos ver que esos frutos del crecimiento estén en los territorios, estén en la gente. El royalty hace eso. Hoy en día nadie puede decir que el royalty no está beneficiando a las comunidades. Ya transferimos una cantidad de recursos a 307 municipios, 12 millones de personas que van a poder invertirse en lo que los gobiernos locales estimen que son las prioridades de su territorio. Ministra, yo creo que... Y eso es a propósito de la actividad minera, pero falta todavía. Entonces, es el mensaje... Sí, se entiende. Muchos dispuestos a pagar más impuestos, pero que la plata no se la lleven y no se la roben. En muchas fundaciones, acuérdense de lo que está pasando en muchos lugares, entonces hay mucha plata que se pierde también y que pasa, mucho municipio corrupto. Entonces está bien, yo creo que uno está dispuesto, pero también las cosas hay que manifestarlas con la realidad. ¿Estoy dispuesto a pagar más impuestos? Sí, perfecto, para que la gente tenga mejor pensión, mejor salud, etcétera. Sí, pero cuando uno ve que hay gente que ve que la plata pasa al frente suyo y termina en el bolsillo, ministra, ay, no, pues... Ahí sí que no. La última que le hago. ¿Está el gobierno con la intención de impulsar un sistema político? Un sistema político, no sé si me escucha bien. ¿Está el gobierno con la intención de impulsar un sistema político nuevo o no, ministra? Mire, voy a contestar su pregunta, pero no me puedo, no puedo decir nada respecto a lo último que usted dijo, Rodrigo, que los hechos de corrupción hay que perseguirlos, condenarlos y aplicarles toda la rigurosidad de la ley, ¿ah? Pero a quienes infringen la ley no los podemos usar como excusas para no avanzar en transformaciones. Aquí, por ejemplo, insisto, hemos invertido 700 millones de pesos que son recursos públicos y se están invirtiendo. El copago cero significa una cantidad de recursos públicos importante y ha disminuido el nivel de gasto de las familias que son FONASA en un promedio de 100.000 pesos mensual. Entonces... O lo del royalty, ¿no? Hay muchos recursos. Tenemos aquí una inversión del gobierno a nivel central, en la metropolitana, de más de 800.000 millones de pesos. El Ministerio de Obras Públicas aumentó significativamente la inversión pública para ejecución del primer semestre de este año, ¿ah? Y eso son obras. Entonces, evidentemente hay que mejorar los controles, pero los casos de corrupción no podemos usarlo como justificación a no avanzar en una mejor distribución de la riqueza, porque al final eso nos permite seguir renovando los vehículos, por ejemplo, de Carabineros. Vamos a alcanzar el 100% de la renovación de los vehículos de Carabineros. Nos permite además, por ejemplo, seguir avanzando las políticas de metro, de nuevas líneas de metro, de trenes. Eso se está ejecutando. Entonces, quería terminar con eso. Respecto al sistema, a la reforma del sistema político, no bastan los titulares, hay que ver las herramientas, ¿no?, para ver si son realmente efectivas para combatir la fragmentación, que efectivamente es un problema. O sea, el exceso de fragmentación en política es problemático, pero también hay que ver que tenemos hoy día una cantidad de partidos grandes con los cuales podríamos lograr acuerdos importantes ahora. No esperando un cambio del sistema político que genere efectos en un próximo periodo de gobierno. Hoy día podríamos ponernos de acuerdo en cambiar el sistema de pensiones para mejorar las pensiones hoy. Si es que los grandes partidos tuvieran la voluntad de salir de las trincheras y dejar de poner líneas rojas. Hoy día tenemos, por ejemplo, en la oposición, un partido que nos dice ni un peso a seguridad social, ni uno. ¿Cómo avanzamos en eso? Eso no es un problema de la fragmentación. Es un problema de falta de voluntad. Entonces, por eso el presidente ha sido muy claro. Está bien, estamos de acuerdo en el diagnóstico, hay mucha fragmentación. Pero ojo, hoy día las prioridades ciudadanas y nuestra prioridad como gobierno, porque está en nuestro propio programa de gobierno, es tener una reforma a las pensiones que le aumente las pensiones a los actuales jubilados y jubiladas de nuestro país y no los tenga esperando eternamente, ¿no? Eso es un tema que es central para nosotros y por eso el orden de los factores en este caso es clave, ¿no? Cómo resolvemos la urgencia ciudadana en seguridad, en pensión, en salud. Y está bien, discutamos de los cambios del sistema político, pero entendamos que los efectos de eso no van a ser para las urgencias y el presente de nuestros compatriotas. Ministra, le agradezco mucho
seguiría, pero obviamente el tiempo suyo está premiado con tanta actividad. Le agradezco mucho la gentileza que ha tenido con nosotros. Muy amable, ministra. Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien. Gracias. Saludos a todos los auditores y auditoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias.